Nos vamos a una situación que está en boga. Contraloría solicitó un informe al ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, por acusaciones de presunto intervencionismo electoral. Para conversar sobre este tema, tomamos contacto de inmediato con el diputado de la Democracia Cristiana y jefe de la bancada de este mismo partido, de la Cámara de Diputados y Diputadas, quien presentó justamente este requerimiento. ¿Cómo está, diputado Eric Aedo? Buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo estás tú? Bien, pues aquí estamos revisando todas las informaciones y una muy importante que es esta, pues que ha traído tantas reacciones, por cierto, con respecto a la decisión de la Contraloría de tomar en consideración su denuncia ante este organismo y que determinó entonces que el ministro Jackson tenga que presentar entonces este informe. ¿Bajo qué bases, bajo qué fundamentos se presenta esta denuncia principalmente, diputado? Felipe, mira, primero presenté esta denuncia como diputado de la República en mi rol de fiscalizador, que es las atribuciones que nos entrega la ley. Y la presenté como Eric Aedo, diputado del Distrito 20, en ese aspecto, ¿no es cierto?, utilizando la fiscalización. Ahora, ¿por qué la presentamos? Porque en nuestra opinión, y en mi opinión personal y de mi equipo jurídico, el ministro Jackson ha faltado a los artículos 6 y 7 de la Constitución y de la Ley de Bases Generales del Estado. Esto es, que las acciones que han cometido no han propendido al bien común y, por otro lado, ¿no es cierto?, no ha dado fiel cumplimiento a ese mandato que tiene. ¿Y por qué digo esto? Porque, en definitiva, cuando uno es ministro de Estado, un funcionario público, obviamente que uno tiene una actividad política, pero lo que al ministro le compete, ¿no es cierto?, es dar garantías en este proceso plebiscitario a todas las alternativas, que en este caso son dos, apruebo o rechazo, en igualdad de condiciones. Y lo que ha hecho el ministro Jackson, en mi opinión, en estas últimas semanas, es claramente solo propender no al bien común, sino que propender solo hacia una alternativa, en este caso el apruebo, y ha ido tomando decisiones en esa línea desde su rol como ministro secretario general de la Presidencia. Y en ese sentido creo que ha faltado a estos artículos, también a la Ley de Bases del Estado, porque ha hecho y ha utilizado, en mi opinión, digamos, no solo sus funciones, sino que también recursos del Estado, recursos financieros, recursos humanos, para propender solo hacia una alternativa del plebiscito. Y eso me parece un error, y por eso hice esta presentación a la Contraloría. Y yo le agradezco al Contralor Nacional, el Contralor Bermúdez, porque ha tomado una actitud muy rápida, ¿no es cierto? Esto lo presentamos el miércoles, anoche hizo llegar el oficio al Ministerio y le ha dado 3 días para que responda, y por tanto yo me imagino que la celeridad tiene que ver con que la presentación que hicimos tiene fundamento, honestamente tiene fundamento. Es el propio ministro, ¿diputado?, quien ha dicho que todo lo que está haciendo él, ¿no es cierto?, es mejorar el texto solo para el apruebo. Diputado, perdón, te escucho. Sí, esto es en base a los dichos que entregó el ministro Jackson en esta entrevista en Twitch, principalmente, o es por acciones distintas. Y le sumo otra consulta. Usted durante la semana, o tras esta información que surgió de la Contraloría de solicitar entonces este informe al ministro Jackson, ¿usted calificó estas acciones del ministro, o lo que usted señala como acciones irregulares, si lo pudiésemos llevar a ese concepto, que son similares a acciones que se realizaron en dictadura? ¿Son así de fuertes las acciones o no? En mi opinión son así de fuertes, porque lo que ha hecho el ministro es poner todo el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, todo lo que hace el Ministerio, recursos, etcétera, solo a favor de una opción. Y yo, por lo menos, lo que recuerdo de algo semejante a esto es simplemente a Pinochet en el plebiscito del 88, ¿no es cierto?, impulsando el sí. Y lo digo esto con harta responsabilidad. A mí me tocó vivir aquella época, votar, y recuerdo perfectamente lo que se hacía. Y hago el parangón con estos vilipendiados 30 años por el propio ministro Jackson, porque
Si uno revisa lo que fue la actitud de todos los presidentes de la República y de la moneda en cualquiera de los anteriores procesos electorales, siempre hubo mucho cuidado de no utilizar los recursos públicos o la moneda, el bien común que se debe velar desde la moneda, solo para una opción política. Y usted puede recorrer eso hacia atrás con total libertad. Y además la Contraloría siempre tuvo una actitud de mucho control sobre la gestión de los distintos gobiernos, justamente para que no hubiese este intervencionismo. Y creo que ahora, claramente, como decía un video del diputado Leonardo Soto, ¿no es cierto? Bueno, estamos en la moneda organizando todo el proceso electoral del apruebo y creo que eso que planteó el diputado Soto, las propias revelaciones del ministro Jackson en la entrevista que dio, ¿no es cierto?, a través de estas redes sociales, y además lo que ha venido haciendo el propio ministro. Hoy día se le ha puesto suma urgencia al proyecto 4 séptimo, fantástico, pero el gobierno le quiere incorporar, por ejemplo, indicaciones, y esas indicaciones francamente vienen a entorpecer la discusión del proyecto de 4 séptimo, y se entorpece mientras al mismo tiempo desde la moneda lo que se intenta es reunir acuerdos políticos para, ¿no es cierto?, hacer cambios al texto constitucional solo enfocado en una probable o posible victoria del apruebo. Entonces me parece que ahí no se está actuando de forma ecuánime ni imparcial, que es lo que pide la Contraloría, tampoco en el sentido del bien común, sino que simplemente se está operando a favor de una sola opción, y eso obviamente es atentatorio contra todo lo que dice la ley base también de administración del Estado. Diputado, sea cual sea la respuesta que se dé tras el informe emanado por el ministro Jackson a la Contraloría, sea cual sea la evaluación que se haga por parte del órgano Contralor, ¿el ministro Jackson debiese salir del gabinete? Eso tengo que contestar lo que corresponde, no es una decisión del presidente, pero cuando uno ve que la propia presidenta del PPD dice que el ministro no está en condiciones de cumplir un rol de coordinación, cuando senadores del Partido Socialista le piden al ministro que dé un paso al lado, y cuando el propio Parlamento, la relación del ministro Jackson con el Parlamento es compleja y su principal función es tener una relación fluida con el Parlamento, obviamente que se le ha complejizado, digamos, la situación. Es el presidente el que tendrá que tomar esa definición. Escuché una frase el otro día del presidente Gabriel Boric que decía: nadie nace aprendiendo, o nadie nace sabiendo, perdón. Eso es obvio, nadie nace sabiendo, pero un ministro de Estado por lo menos tiene que tener las competencias para asumir ese cargo de ministro. Él no sabe todo, eso para mí es evidente, pero tiene que hacer un esfuerzo para aprender con más rapidez y no estar en la situación de falta de diálogo y de relación con el Parlamento, como es lo que hoy día le sucede al ministro Jackson. ¿Ya se viene el presidente Gabriel Boric en salir a respaldarlo, a pedir disculpas por el ministro? Es que yo creo que cuando un presidente tiene que salir a respaldar y pedir disculpas por su ministro día por medio, la verdad es que debilita aún más a los ministros, porque en el fondo quiere decir que los ministros no se valen por sí mismos, no tienen la fortaleza, ¿no es cierto?, política para hacer su trabajo y necesitan siempre estar acompañados del presidente. Y perdóname que lo diga, Felipe, pero justamente tener un equipo de gabinete es lo contrario. Son los ministros los que tienen que estar protegiendo al presidente, respaldando al presidente, ayudando al presidente en su gestión. Y lo que uno ve acá es que el presidente Boric día por medio tiene que salir a hacer lo contrario, a sostener a sus ministros, a apoyar a sus ministros, a corregir a sus ministros y pedir disculpas día por medio respecto de las chambonadas que hacen los ministros. Desde el oficialismo, algunos parlamentarios del oficialismo, no sé si algunos dirigentes de algunos de los partidos que pertenecen al oficialismo, ¿se le ha acercado a alguien a decirle: oiga, detenga el avance de esta denuncia? ¿Le han comentado algo para poder detener este avance, no? No, porque yo estoy haciendo uso de mis funciones que establece la ley, no estoy haciendo nada distinto. La Constitución dice que una de las cosas y funciones que tenemos los parlamentarios, los diputados, es un rol fiscalizador, y yo lo que estoy haciendo es fiscalizar algo que en mi opinión no está siendo hecho de manera correcta. Por eso oficio y fundamento lo que estoy diciendo en ese oficio al Contralor, y a mí me agrada, obviamente tengo que decirlo, que el Contralor en tan pocas horas haya tomado una decisión
Y no solo hay instalado hoy día interventores al interior de la moneda, en distintos ministerios para ver lo que están haciendo, sino que hoy día ha oficiado al propio ministro secretario general de la presidencia para decirle, mire, aquí hay una denuncia, al parecer tiene elementos importantes o que son viables porque reacciona muy rápido y le da 3 días para responder. Yo lo que quiero es que el proceso del 4 de septiembre se haga bien, que cuidemos la democracia, que sea un proceso ecuánime, y yo quiero creerle al presidente Boric cuando dijo que votar apruebo o rechazo era igualmente legítimo. Le quiero creer al presidente, quiero creer en su espíritu de que es legítimo ambas opciones, pero eso se tiene que notar en los hechos. Pero en los hechos hoy día lo que se nota es que el gobierno está solo inclinado como paladín o como guaripola del apruebo, y eso me parece que le hace mal a la democracia, a la fe pública, y eso atenta contra el bien común. Lo quiero decir con mucha claridad. Diputado Eric Aedo, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. A ti, Felipe, un abrazo muy grande. Oye, desde Concepción, que ha llovido todo el día intensamente. Así. Sí, acá también está lloviendo. Saludos. Chao, chao. Nos vamos a una pausa. Rápidamente, ya volvemos.